Welcome to It's Cheesy Like a Cliché. Bienvenidos a este podcast que se llama It's Cheesy Like a Cliché. Acá estamos estrenando nueva temporada y tenemos un capítulo muy especial porque pues este capítulo se va a estrenar el 28 de junio, que para las personas que no saben es el Día del Orgullo Gay. Entonces pues vamos a hablar de todo esto que significa estar en una comunidad, la representación, si es buena o no es buena, qué pasa, iconos culturales, lo bueno y lo malo, y ya pues. Tenemos unos invitados muy especiales, como siempre estamos Manuela y yo. Mariana no pudo asistir, pero tenemos a nuestros invitados que son Camila, ya la habían escuchado la vez pasada. Tenemos a Alejandro y a Johan. Bienvenidos, muchachos. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para hablar de este tema muy importante en este mes. Muchas gracias por la invitación, en serio, muy contento de estar acá y de poder hablar un poco respecto a todo este tipo de cuestiones que nos afectan. Muchas gracias a ustedes por haber aceptado participar en esto que es importante para nosotras. Antes de continuar con el capítulo, queríamos recordarles que tenemos redes sociales en las que nos pueden ir a seguir. En Instagram aparecemos como @itscheesylikeacliché, en Facebook como itscheesylikeacliché y en Twitter como @cheesy19cliché. Les recordamos también que cada una de nosotras tiene Instagrams privados en el que nos pueden seguir a Daily como @rayalpiso Purple Guitarist, a Manuela como @manu _24 _mm y a mí, a Mariana, como @astro astrx.babe. Entonces listo, yo quería como así, como para romper el hielo, porque no sabía cómo comenzar esta puta conversación, porque vamos a hablar. Entonces lo que les quería preguntar, como ¿cuál es el primer referente a un personaje o lo que sea que vieron de la comunidad? Algo que ustedes dijeron como esto fue la primera vez que yo vi a un personaje gay, a alguien de la comunidad. ¿Cuándo fue? ¿Y quién fue? Bueno, yo voy a empezar diciendo que mi primer referente fue mi tío. Ya, porque te ganaste el cielo. Bueno, o sea, yo la verdad no empecé a ver sino como personajes LGBT, sino como hasta mucho después, pero realmente mi referente siempre fue mi tío, porque mi tío pues siempre ha sido homosexual. Entonces, pues sí, básicamente como a los 8, 9 años fue que yo me enteré que pues mi tío era gay y qué tales, y pues para mí siguió siendo mi tío, o sea, yo a él lo amo y lo adoro y él ha sido mi apoyo durante todos estos años, entonces sí, él ha sido mi referente para muchas cosas. En mi caso, pues cuando yo estaba muy pequeño siempre me vi empapado mucho de la televisión colombiana. Entonces yo me acuerdo que una de las novelas que siempre me gustó fue una que se llama Los Reyes, y en esa novela aparecía una persona trans que era Laisa Reyes, y era un personaje muy icónico porque digamos que utilizaba la fortuna de su familia para hacer show en televisión y para bailar, y me parecía una persona muy hermosa. Sí, yo creo que en mi caso también es empapado referente a la novela colombiana, pero también como a la burla que se hacía, ¿sí? Que el personaje gay era el personaje afeminado, Betty la Fea, por ejemplo, que es el que se encargaba del vestuario, de coser. Ese fue como mi primer referente, al menos culturalmente, en mi vida de la comunidad queer. Pues yo sí estuve pensando mucho en estos días, pues especialmente hoy, y o sea, así como acordar de cuál fue el primero, pues no, pero sí de las primeras series que vi que tuvieran un personaje así fue una que se llama The Fosters, no sé si la conozcan, que tiene como historia central una familia donde es un matrimonio homosexual, son dos mujeres lesbianas, entonces para mí eso fue increíble, y pues tienen un hijo biológico, tienen hijos adoptivos también. Esa serie me parece muy buena. Bueno, yo creo que mi primer referente, creo que es un poco cliché, pero Glee, Kurt y Santana son mis reyes. No tanto Sí. Kurt,
pero Santana está en un pedestal hermoso para mí. Brittany también, aunque ella tuvo una mala representación y eso era pues de lo que pues, venimos a hablar, pero creo que sí que es la primera persona en sí, porque yo me acuerdo que en Glee, desde el comienzo él ya, o sea, había salido del closet entre comillas. Santana se demoró hasta la tercera temporada, entonces sí, creo que ellos dos fueron como mis primeros. Sí, tienes razón de ahí, porque pues en este momento en el que Glee pues era la sensación y todo eso, sí me acuerdo mucho que compañeros míos hablaban mucho de esos dos personajes en específico. Ya hubiera sido en un buen sentido o en un sentido malo, que pues en su mayoría viniendo de un colegio privado donde pues realmente se supone que era humanista, que era más religioso que humanista, pues muchos de mis compañeros sí como que hablaban pues como mal de esos personajes, sobre todo específicamente de esos dos. Yo nunca me vi Glee y hasta el día de hoy no me lo he visto, pero pues sí conocía más o menos como esto. Entonces, ahora yo les quería preguntar, ya que posamos a lo bonito como marica, me abrieron el mundo, ¿cuál es el cliché que ustedes más detestan ver en una representación? Todos. No, Sí, sí, todos. obviamente todos son muy malos, pero, o sea, escojan el que para ustedes los toca más o que consideran que sí es como el más paila. Yo tengo dos. A mí me emputa mucho el del mejor amigo gay. Por dos. Y segundo, me estresa mucho el tema de que las lesbianas tienen que verse de una forma muy masculina al vestirse o al hablar, al comportarse, o no son lesbianas. Pues en mi caso, la verdad siempre está el estereotipo de que las personas homosexuales, pues digamos, son personas que están muy cercanas hacia una vida de decadencia o una vida como de tener demasiado sexo y que son irresponsables con respecto a eso. Siento que es el estereotipo que siempre me ha tocado bastante. A mí me toca mucho, es el alivio cómico, también muy cercano al estereotipo pues de la decadencia. Como pues hablaba del personaje de Betty la Fea y que es un estereotipo que se repite en muchos lados, ¿no? Entonces, el estereotipo del gay afeminado, aclaro, no estoy en contra pues de expresiones de género femeninos, pero sí como la cultura lo toma como una burla, ¿sabes? O sea, lo degrada a un nivel de burla que no es propio, no me parece correcto, la verdad. Sí, es verdad, y eso pues siempre cae mucho en la comunidad, porque si alguien te dice que es gay, y que eso pasa mucho, que dicen que es gay, pero dicen como, ay, no pareces, porque no eres afeminado, que porque no sé qué. Hay que aclarar que pues como dijeron, no está mal que alguien como que se comporte de esa cosa, de esa forma, pero la cosa es cuando ya lo hacen como la norma, por así decirlo. Ujú, claro, sí. Y sobre todo cuando uno le dicen como, ay, pero no pareces, es como, Es un ¿qué, pero tengo que qué tomar como fastidio. cumplido o qué? Sí, a mí en primer semestre de la universidad, en segundo semestre, un amigo me lo dijo, como, tú no pareces gay, y yo, Gracias. Bueno. gracias, Nadie te pero preguntó. pues los gays, ¿cómo tenemos que ver? Sí, exacto. Ujú. Exacto, o sea, según la gente heterosexual, ¿cómo tenemos que vernos? Eso es lo que no comprendo, es como, ok. Pues sí, la verdad suele ser un poco molesto porque digamos que siempre las personas quieren asumir que las otras se van a comportar de una manera específica. Entonces siempre está como el tema de las expectativas que tienen esas personas hacia uno y cuando uno no las cumple, eso suele ser bastante incómodo en situaciones sociales. Entonces siempre está eso de qué se espera de una persona homosexual, qué se espera de una mujer lesbiana o qué se espera de una persona trans. Y pues no se tiene en cuenta que pues somos más que eso. Ajá, y digamos que esto se basa mucho en la heteronorma y casi que se premia el que tú sigas la heteronorma. Digamos que cuando te comentan esas cosas de no pareces gay, no pareces lesbiana, es decirte, es como que piensan que te halagan, ¿sabes? Por lo mismo Sí. que no te estás desviando. Eso es un pensamiento muy fuerte. Sí, total. Yo les quería preguntar, muchachos, ¿alguien les ha dicho, ¿quieres ser mi amigo gay? Sí, muchas veces. Suele pasar mucho porque No lo hagan, gente, no lo hagan. porque Sí, la, no la- está la bien. gente siempre suele asumir como cosas de uno. Cuando yo entré en primer semestre de la universidad,
generalmente pues estas muchachas venían como de un mundo, como de una cuestión de estar mucho dentro de su burbuja, no conocer mucho respecto pues a ciertas luchas sociales, a ciertas cuestiones de minorías. Y pues digamos que el hecho de ser gay siempre era visto como, ay bueno, entonces vamos a hacer muchos planes, vamos a pintarnos las uñas, vamos a ver comedia, pero estas personas no se comprometían realmente con tu lucha. De hecho, les molestaba cuando uno hablaba respecto a este tipo de cosas de exigir derechos. Entonces siempre es una actitud muy hacia la doble moral y hacia a tener como a ese amigo como un objeto o como un accesorio que combina contigo y combina con tu vida personal y como si tu vida fuera como si tú fueras el protagonista, y eso es bastante feo. Pues yo sí, al contrario, mi relación con mi mejor amiga es una apropiación del término de los mejores amigos gays, porque en verdad como que con mi mejor amiga la relación es muy basada en tenemos que apoyarnos mutuamente en lo que estamos viviendo, tanto ella como yo en nuestro desarrollo como persona. Entonces, en cuanto a mi propia deconstrucción masculina, mi propia... pues ella me estuvo acompañando en todo mi proceso de identificarme como una persona queer, como una persona homosexual. Y dentro de eso, como que nuestra forma de aliviar las penas o aliviar todo lo que pues el mundo va en contra tuya cuando te identificas de una manera diferente, fue apropiarnos del término de, ay, somos los mejores amigos gays. Pero no de la forma en la que está mal vista o en el prejuicio, sino de una forma, yo le tengo mucho cariño a esta relación que yo tengo con mi mejor amiga por eso. Yo siento que en esta parte Desconstruyeron siempre el ha cliché. existido como eso de la empatía y Exacto. exactamente, es de construir ese cliché mediante la empatía, porque pues digamos que yo siento que digamos tanto las mujeres como las personas homosexuales hemos siempre sido como comunidades que han sido socialmente marginadas o históricamente marginadas por X o Y razón, y siento que es como un pequeño acto de sororidad, entre comillas, aunque no sé si se puede utilizar el término en este caso, pero es entender un poco el sentimiento del otro, lo difícil que puede ser la vida del otro por simplemente ser mujer o por simplemente por ser una persona homosexual. Entonces siento que así se construyen ese tipo de relaciones. Aunque pues cabe destacar que pues digamos que no siempre como que es bueno como centrarse justamente como en este tipo de cuestiones. Es verdad. A mí lo único que me ha pasado es dos cosas que me han dicho, como el típico, pero no te vayas a enamorar de mí, que es como, ¿por qué lo haría? Y el otro que es como, bueno, el clásico cuando uno es bisexual, que es como, no, tú estás confundida, y es como, gracias. Parce, hablando de eso, yo tengo la mejor anécdota de la vida, que estos días me ¿Qué estaba pasó? acordando y yo, hijo de... Mi primo gay, o sea, mi primo de la comunidad, me preguntó un día como, ¿pero tú sigues siendo bi o era una fase? Y yo, perro, ¿usted sigue siendo gay o es una fase? Ay, pues sí, obvio te estaba preguntando como para saber, puede ser lo de la curiosidad. Y tras de todo este cliché de, ay, saliste de colegio femenino, por eso eres así. No, estúpidos, como conviví más con mujeres y sé que somos un fastidio. Sí. Entonces sí, Sí. creo que esa es como la peor que me ha pasado. Es que es incluso, mira, si uno lo pone a pensar, los hombres cis homosexuales somos los que gozamos de cierto privilegio dentro de la propia comunidad, porque incluso dentro de la Sí. propia comunidad hay muchas fobias, transfobia, bifobia, hay mucha heteronorma dentro de la comunidad y eso duele, ¿sabes? Y eso que dices, la invisibilización de la persona bi, de la persona pansexual, la de, ay, es una fase, estás confundida, es algo que se repite y que tristemente se repite incluso dentro de nuestra propia comunidad y no debería ser así. Es una falta de empatía muy fuerte. Totalmente de acuerdo. Sí, es que pues no siempre se centra mucho en querer como de tener una norma estricta con respecto a ciertas cuestiones como por ejemplo como la bisexualidad, ¿sí? Y entonces pues eso generalmente sí, siempre genera como confusión
porque generalmente las personas suelen asumir ciertas cuestiones de uno. Entonces, por ejemplo, por el estereotipo de la persona bisexual, por ejemplo, es que la persona bisexual también es una persona que tiende a la promiscuidad. Entonces, como la persona bisexual tiende a la promiscuidad, entonces esa persona probablemente te va a coquetear o le va a coquetear a todas las personas que estén a su alrededor. Entonces, pues, este tipo de estereotipos o este tipo de construcciones estereotípicas son nocivas, pues para estas personas, porque pues siempre generan ciertas disonancias a nivel social, y es bastante fuerte porque pues digamos no se desarrolla correctamente pues las relaciones sociales cuando eres de una forma u otra. Y de eso mismo yo quería hablar de, o sea, ya que estamos tocando como la bifobia en sí, yo quería hablar de como este término de la monosexualidad, de que la misma comunidad se olvida que hay una B en la comunidad LGTBI, se olvidan de que existe la B. Entonces como estaba leyendo un artículo y era como si una mujer salió con un hombre, como listo, normal, pero después si sale con una mujer como está experimentando cosas así. Lo mismo con los hombres, es como si es al revés, si primero saliste con una persona de tu género, entonces como, no, es que está confundido o cosas así, de que no podemos aceptar que si por ejemplo una persona ya estuvo casado con una persona de otro género y todo, pero pues ya va a salir con alguien de su mismo género, no lo podemos aceptar, es como, entonces siempre fuiste gay a secreto. Como, es que te volvieron lesbiana porque no te dieron bien en tu matrimonio. Cosas así son bifóbicas, y todo esto también se debe como a toda esta monosexualidad que existe. Totalmente, o sea, yo no entiendo por qué la gente siempre tiene que pensar o es uno o es lo otro, cuando realmente Es que no entiendo cosas por como qué la nos sexualidad y la ponemos identidad. etiquetas. Pues es que es como un espectro, o sea, No, cada sí, quien exacto, decide. pero es que no podemos, o sea, nosotros mismos no podemos desconstruir ese espectro, porque qué tal que en algún momento alguien como, qué tal como, no, sí, soy bisexual, pero después de pensarlo muchas veces como, creo que no soy bisexual, sino mejor gay, lesbiana, sí, o sea, entonces como, no, tú ya te tienes que quedar en tu burbuja de etiqueta de la comunidad. Exacto. Creo que eso Pero es yo grave. siento que esa parte de ahí es mucho más personal, el hecho de ir mirando como uno cómo se identifica dentro de la comunidad, y siento que, pues sí, ya a más allá de hablar del respeto y el hecho de que ese tipo de cosas tienen que ser altamente respetadas, o sea, yo por ejemplo si yo digo que yo soy bisexual y el otro día digo que soy lesbiana, pues eso tiene que ser totalmente respetado, es más personal que otra cosa, digo, o sea, siento que sí, la gente es muy metiche, la gente igualmente va a opinar sobre cosas que no le importan porque ahí está para eso. Pero yo creo que en ese sentido sí es como muy personal el tema de cómo uno se va ubicando dentro del espectro, en ese sentido. Sí. En lo otro que tú estabas hablando es como que, joder, porque la gente simplemente no deja a la gente ser, o sea, es como que si yo quiero ir a ambos lados, pues voy a ambos lados y ya está, si no, no, y si sí, también. Sí, digamos que ahí entra también el término que me gustó que lo usaras, el término del espectro sexual. Y es que la sexualidad no es algo, no es algo concreto, no es algo que se quede en un bloque, sino que es algo muy diverso y que puede ir cambiando en cada persona y cada sentir. Por eso existen personas que se sienten cómodas con las etiquetas y existen otras personas que no se sienten cómodas con las etiquetas. Y ambos sentires son igualmente válidos. Hay mucha burla que usa la gente homofóbica, la gente queerfóbica, que es la burla de, cada día le van agregando más letras al LGBT. Yo personalmente utilizo LGBT más, porque como la sexualidad es un espectro muy amplio, que cada más se va descubriendo más y más, es algo que siempre va a ir, que siempre puede dar ese espacio a que hayan más sentires de cada persona. Y es algo muy válido. Así como hay personas que gustan de las etiquetas, hay otras personas que prefieren tener la etiqueta queer, que de hecho así es como nace la etiqueta queer, como la etiqueta que no es una etiqueta. Es algo muy amplio, es algo que la gente no es consciente. Es lo mismo que pasa con la bifobia. La gente la gente se queda en su binarismo, las cosas son así y así, y no se da cuenta que en realidad el mundo es más grande y el mundo es más amplio de lo que quieren quedarse creyendo. Sí, yo siento que pues ese tipo de fenómenos pues también se dan dentro pues dentro de la comunidad, porque pues digamos
como que tanto la comunidad bisexual como la comunidad gay, como la comunidad trans, pues siempre se ha tratado como de hacer diferentes delimitaciones y conceptos, pues para poder encerrar esas diferentes delimitaciones y conceptos debajo de una sombrilla y poder tratar a nivel macro y a nivel político, pues digamos cuestiones que tengan que ver con referente pues al desarrollo tanto psicosocial como psicológico como económico pues de estas comunidades. Entonces pues a veces se puede recaer digamos en el sentido de querer como encerrar o encasillar a las personas pues en una letra, y pues digamos que es una fenomenología que se ha ido discutiendo justamente hoy en día, porque ya nos entendemos como, ya a la sexualidad lo entendemos como algo mucho más fluido, y también a la identidad. La identidad se ha vuelto una cuestión muy fluida, y eso ha ayudado bastante como que a que se consoliden como estos debates. Realmente la normatividad dentro de la comunidad, dentro de lo que significa cada una de sus letras, es realmente como importante. Yo quería hablar de lo que acaba de mencionar ahorita Johan, como de si tú te identificas como gay, lesbiana y todo. Pues estuve averiguando y de hecho, o sea, tuve una amiga que sí en un momento me dijo como, yo no soy lesbiana, yo soy gay. Porque hay como esta estructura de que si es lesbiana, y es como también culpa de la industria del porno, que es como da sexualizar el lesbianismo. Y también lo mismo de si una mujer bisexual, entonces como, entonces trío, y es como, no. Entonces yo siento que hay como esta fetichización. Gracias. Esta fetichización entre la gente hacia las mujeres, y eso también es como debido por toda la misoginia que hay. Entonces siempre muestran en televisión como o la mujer súper afeminada o la mujer, el macho, entre comillas, ¿sí? Entonces como que... O también él es la lesbiana como para hacer burla, por ejemplo en la de Friends, que la ex esposa de Ross creo que era como lesbiana, entonces, pero ella solo servía de chiste de cómo tu esposa se volvió lesbiana. Entonces, sí, siento que eso pasa mucho con las mujeres. Pues sí, la verdad, yo me acuerdo mucho cuando yo abrí Tinder. Y claro, pues yo puse que yo era bisexual, entonces obviamente me parecían viejas, manes, pero siempre había alguien que me decía como, ay, es que yo tengo una pareja y como vi que eras bisexual, no sé si te interesa hacer un trío. Yo, no, porque todo el mundo cree, o sea, dejen si de vernos como objetos sexuales. Exacto, si me dieran por una moneda por cada vez que alguien me ha propuesto un trío por saber que soy bisexual, marica, sería millonaria. Se los juro. De verdad, es agotador el hecho de que a mí por un tiempo tampoco me gustó decir que yo era bisexual por eso. Porque sobre todo frente a los manes, o sea, sí, los hombres cis hetero, no me gustaba porque preciso yo era como, ay, pero es chévere hacer un trío que no sé qué, y es como, no, no, creo, a mí siempre que como que yo decía como al frente de un hombre como soy bisexual, es como, y ya lo hiciste con una mujer, como es como, marica, porque te interesa mi vida sexual, gracias, exacto, total, y en las fiestas cuando decían como, ay, pues si eres bisexual, bésate con otra chica, es como, ¿por qué? Guay. Sí. Pues a mí en la universidad afortunadamente como que nunca me ha llegado a pasar nada baila, o sea que me digan comentarios, pero pues habían veces que pues yo como que me reunía con los de la universidad en un bar que quedaba ahí cerca y se ponían a jugar eso de la botella, y pues eran los retos de besarse, y siempre que le tocaba a dos muchachas besarse, y si mal no estoy, las dos o solamente una era bisexual, y me parece, siempre me acuerdo y me da mucho asco siempre, porque uno de los manes siempre literalmente hasta que casi se cae de la silla para ver cómo se besan las dos. O sea, yo tuve una experiencia así en mi primer semestre. Estábamos como en una casa jugando como verdad o reto, y le tocó reto a dos amigas mías y dijeron como, pues bésense. Pero, o sea, pero los hombres, éramos como 4 mujeres, 7 hombres, como, pero así de lengua y que tantos tiempos y que yo no sé qué, marica. Y fue muy gracioso porque yo estaba al lado de ellas y cuando ellas se iban a besar, literalmente todos se acorralaron en contra del sofá para verlas como 20 segundos y fue como, ¿por qué putos son así? Sí, es que de verdad es tan tétrico. Los hombres sí son tan tétricos en ese sentido. Es como que joder. Tu novio es un hetero. Pues sí, pero
O sea, yo no No me voy a poner mentiras, aquí a decir, no, ay, no tranquila. todos, porque ajá, nosotros ya hemos hablado de esto 1000 veces. Nosotros no nos vamos a poner a distinguir quién es un hombre cis hetero bueno y quién no. Exacto. Por ende, todos son malos, no mentira. Mentira. Yo sé que me van a terminar odiando, pero muchachos, odio, alimenta mi ego. Dios mío, pues yo siento que pues digamos que todo esto ha girado como en torno también a la industria del sexo y a cómo se ha representado pues digamos la imagen de las personas de las personas lesbianas en la industria, por ejemplo, del porno. Entonces siento que esa fetichización siempre se ha centrado ahí, pero por ejemplo, la fetichización del lesbianismo no es la misma, por ejemplo, que la fetichización de la comunidad homosexual, porque como justamente ustedes lo decían, como en este juego de retos, o sea, generalmente se centra mucho en las dos mujeres, pero cuando retan a dos hombres heterosexuales a besarse, a ellos no les gusta y no lo aceptan y generalmente se sienten ofendidos al respecto. Entonces, pues digamos que siempre hay una carga, digamos, de privilegio en el sentido de los hombres heterosexuales, porque siempre quieren como, pues, quieren como ahorillar a las personas a cierto tipo de actitudes y de fetichización, pero pues en su caso ellos no quieren sentirse atacados al respecto. Entonces siempre es un juego como de doble moral de este tipo de personas. Es que al final al cabo, eso termina siendo también un juego de poderes, ¿sabes? El poder instrumentalizar a la mujer, fetichizarla, decir, ay, ustedes se pueden besar para mi divertimiento, pero yo no lo voy a hacer porque eso sería rebajarme a su nivel. Es un juego de poderes que ya hace mucho tiempo. Y pues son cuestiones que pues parten de una misoginia estructuralizada en nuestra sociedad, y es como entender a la mujer como solamente desde lo sexual, y si eres lesbiana solamente te puedo entender desde lo sexual, pero no te puedo entender desde lo sexoafectivo ni desde lo psicológico, y eso es muy paila, es reducir a una persona solamente a su sexualidad y a lo sexual y a las prácticas sexuales que hace. Exacto. Sí, digamos, volviendo a esto del tema del papel de la mujer frente a la sociedad masculina cis heteronormada, podemos hablar incluso de la transfobia que existe, y es el decir, no hay tanta transfobia frente a un chico trans, pero sí frente a una chica trans. ¿Por qué? Porque según como yo lo siento, para la heteronorma, ser mujer o identificarse como mujer o tener actitudes femeninas es por debajearse, ¿sí? Sí. Siempre en la heteronorma la mujer está por debajo del hombre, y si un hombre quiere sentirse como mujer o expresarse como mujer, es por debajearse para la heteronorma, por ejemplo. Pero con lo que estás diciendo, por ejemplo, con todo esto de la transfobia, pues cabe aclarar, ninguno de nosotros somos personas trans, pero pues nos hemos informado para esto y esperamos no ofender a nadie en el proceso. Pero yo siento que con la transfobia también es como los estándares de belleza, porque si por ejemplo la modelo colombiana, Mara, es que no me acuerdo el apellido, Mara y Isabela, pues son mujeres trans, pero pues no se les nota, entre comillas, como, es que fueron hombres, entonces, como no, ellas se ven como una mujer cis hetero, Claro, entonces como, es fácil. uy, qué rico, pero si hay otra mujer que no ha tenido como la transformación o todo, entonces ahí a ella sí la van a humillar, porque ella no le sirve como su cosa para alimentar, como su apetito sexual, no sé cómo decirlo, ¿sí? Claro, es que también no sé, es la misma idea de la heteronormatividad, o sea, la idea de que, bueno, entonces usted quiere imitar a una mujer, porque ese es el pensamiento súper retrógrado y grosero de esta gente, o sea, estoy pensando como estas personas, entonces esta gente dice, como, si usted se quiere parecer a una mujer, entonces hágalo bien. Entonces a ellos les funciona si realmente hace cispassing. Si la persona no hace cispassing, entonces claramente va a estar más expuesta a toda la discriminación, a todo el odio. Y también pues es ese hecho de que es gente que pues gracias a Dios está bien posicionada y le ha ido bien en la vida, porque pues tú sabes que a la gente trans en general no le va bien con respecto a conseguir un buen trabajo, con respecto a tener una vida digna, sobre todo aquí en un país donde realmente en promedio la gente trans no pasa de los 35 años.
Entonces, pues ese tipo de cosas. Es también como re bien por ellas, pero también es feo que toda la gente que no esté dentro de la comunidad trans quiera que toda la gente trans llegue a ese punto. Al punto de hacer cispassing. Cuando hay gente trans que no quiere hacerlo. Y es que la gente trans no le debe feminidad o masculinidad a la gente. Inclusive ni siquiera les debe androginia. Porque pues en el caso de que no quieran verse de forma andrógina, pues tampoco se lo deben. Sí, digamos, exacto. Lo que tú mencionabas, el prejuicio de que una persona trans, si no le va bien en la vida, entonces termina siendo o peluquera, digamos, sobre todo, este prejuicio sobre todo pesa en la comunidad, en las chicas trans, que como digo, dentro de la propia comunidad trans es como la que más prejuicios tiene o a la que más se le ataca. A las chicas trans que o termina siendo prostituta o termina siendo peluquera. Ojo, sin ánimo de degradar estos oficios, que son labores como cualquier otra, pero pues en esta comunidad católica heteronormada son esos papeles que siguen siendo por debajeados o lo más bajo de la sociedad. Y es algo muy denso, como tú aclaras, como ahorita aclaramos, ninguna persona acá es trans, pero desde el activismo, incluso también desde nuestras vivencias personales con amistades que tenemos, hemos estado cercanos a lo que es el vivir de una persona trans y hemos acompañado en las luchas de estas personas y es algo muy denso que lo que pasa. Y pues esto también ha sido dado también como desde la construcción imaginaria capitalista también, y digamos, y es aspirar a hacer algo, y es como, bueno, ven como el ser trans como como un punto fijo al que tú tienes que llegar, y para cumplir cierto tipo de cuestiones y expectativas dentro de esas, pues digamos, cumplir con lo que siempre te dicta la publicidad, que es verte bello, delgado, esbelto, tener una estética colorida, digamos, positiva. Entonces digamos que esto no está bien, porque pues justamente como lo decía Joan, pues digamos las experiencias de las personas trans son muy particulares y no existe un punto fijo al que tú tengas que llegar para ser una persona trans. No es un camino que tengas que escalar y seguir. Tú eres una persona trans y tú decides qué procesos quieres llevar, con los que te sientas perfectamente con tu cuerpo y con tu mente. Y pues también sí aclarar esto, que pues nosotros no nos identificamos como personas trans, pero pues digamos que hemos visto un poco el tema del proceso que deben vivir, y también nos han explicado un poco con respecto a qué es ser trans. Y pues ser trans no es llegar a un punto final de la transformación, entre comillas. No, yo solo quiero decir que muchos de sus amigos trans de verdad necesitan mucho amor y mucho apoyo. Quieranlos mucho. ¿Alguna vez alguien se les ha acercado como, es que yo solo quiero experimentar? No, gracias al cielo no. Sí. Agradecida con el de abajo. No, pues que, o sea, a mí me llegaron como un amigo entre comillas, como, no, es que yo tengo una amiga que quiere experimentar, como te le apunto, y yo, no, gracias. Como, muy parce, pero es que está re buena, y yo, marica, no, gracias. No sé, yo no sé ustedes cómo ven este aspecto, o sea, si lo ven como grosero, como que una persona llegue como, quiero experimentar. O sea, a mí me parece que sí, porque, o sea, ya me pasó y fue como, bro, tengo sentimientos, sí, o sea, no soy un objeto sexual. Entonces, Exacto. pero puede que otras personas lo vean como, bueno, sí, pues. No, es que es lo que, yo la verdad lo veo grosero por lo que tú dices. O sea, normalmente es gente que viene simplemente a ti como lo que normalmente decía Jonathan, que a uno lo ven como como un objeto sexual y como sus prácticas sexuales y como eso. Entonces, realmente estas chicas, pues en mi caso, cuando pues se acercan y dicen como, no, es que pues yo nunca he hecho esto antes, me gustaría probar, realmente uno va a sufrir. Porque eso realmente no es tanto como que la nena realmente esté interesada en ti afectivamente, sino que ella sí, que quiere experimentar. Exactamente, llegamos justamente otra vez que al estén mismo como punto. Es como que esta persona desde su privilegio y desde su montón de construcciones, asume cuestiones acerca de lo sexual,
y pues digamos que no te ve, o sea, solamente te ve como para eso, como un objetivo, como una cuestión a cumplir o algo o algo a experimentar o una anécdota para pues para poner en su lista de anécdotas o en su lista de deseos. Y pues las personas diversas somos mucho más que eso, pues también nos construimos sexoafectivamente, no solamente sexualmente, y pues digamos que también pues puede ser un poco problemático en el sentido en el que pues digamos asumen de nosotros ciertas cuestiones de rol de género. Entonces esas personas construyen expectativas en torno a nosotros de que debemos actuar de X o Y forma. En mi caso, pues yo salí un tiempo pues con una persona que pues digamos se denominaba a sí misma heteroflexible. Y pues digamos que siempre es un poco denso porque esta persona quería que yo actuara de una determinada manera por el rol de género. Él se creía el hombre de la relación, el pilar de la relación, y yo como la persona que está detrás de él o en un background, solamente cumpliendo el papel de suplir ciertas cuestiones que a él le parecían bien. Pero pues eso realmente no está bien y es un poco como indigno también a nivel emocional, es muy fuerte. Sí, yo creo que al momento de hacer esa pregunta lo que se me vino a la cabeza fue, creo que no, si bien no todos, tal vez la mayoría de las personas de la comunidad o al menos chicos gay te van a decir que al menos alguna vez en su vida alguien se las acercó queriendo experimentar. Porque pues igual se nos fetichiza, es como, ay, o si bien no querer experimentar, si te preguntan como, oye, ¿qué se siente que te penetren? Oye, ¿qué se siente tal cosa? Son ese tipo de preguntas y ese tipo de curiosidad casi que tóxica, que no les importa pasar por encima de tu privacidad solo para satisfacer su propia curiosidad tóxica, lo vamos a definir ahí, ajá. Y digamos, ahí vienen otro tipo de preguntas, como bien decía Alejo, una pregunta que creo que también nos han preguntado a todos y se ha vuelto incluso burla en la cultura, y es quién es el hombre y quién es la mujer, por ejemplo. Y es que tampoco saben utilizar los espacios. O sea, si es una relación homosexual es precisamente porque no hay roles. Y exactamente, Exacto, uno exacto. queda muy ¿A qué te confundido y refieres, generalmente viejo? siempre lo hacen en espacios donde uno se va a sentir incómodo. Siempre son espacios sociales, siempre es delante de otras personas. O sea, es como el contexto también en el que te hacen ese montón de preguntas y la manera en cómo te la hacen, porque siempre es de manera lasciva y pues esperando justamente que tú te sientas incómodo y que te sientas obligado a responder. Y pues eso no está bien, porque pues digamos como focalizarse justamente pues solamente en lo sexual, y no ver el montón de problemáticas que hay atrás, tanto problemáticas de clase, problemáticas sociales, problemáticas políticas en torno a nuestra comunidad, pues siempre es una cuestión bastante problemática. Bastante, sí. Gente, edúquense, dejen de hacer preguntas súper incómodas que ustedes saben que son incómodas. Es que nadie le va a preguntar a una persona cis hetero, una pareja cis hetero, como, ay, ¿cómo fue la penetración? O, ay, ¿qué hicieron? O, marica, eso a nadie le importa. Entonces, ¿por qué les importa lo que hace la comunidad? Exacto. O sea, sobre todo... Como tengan lógica, gente. Sí, o sea, sobre todo con el sexo lésbico, cuando dicen, ay, Sí, ¿cómo es total. el sexo lesbiana? Es como, ya, carajo, yo no tengo por qué responder Exacto. eso, pierde. Primero que todo, pobrecita tu pareja, porque, marica, si no sabes nada más que la penetración, baila ahí. Pero, Uy, sí. segundo, no es tu problema. Ajá. Y como rescato algo que dice Camila, y que de hecho viene una película de Netflix que se llama Inside, que está muy interesante, la que vimos donde Isa, es una película, es una frase que me quedo, y es: no me cargues a mí con la responsabilidad de educarte. Si tú quieres conocer, edúcate tú misma o tú misma, tú misme. Ahí está internet, puedes buscar, hay mucho bagaje teórico, mucho bagaje académico, hay incluso videos de YouTube que te lo pueden explicar con peras y manzanas, para que no vengas a nosotros a hacernos preguntas incómodas, hacernos preguntas que nos van a afectar de cierta u otra manera, o alimentar tu propia fetichización sobre nosotros. Sí, y pues es que llegamos justamente a esa parte en la que el problema central es
cómo entendemos la educación sexual y la educación de género en nuestras sociedades y cómo las entendemos justamente también en esta sociedad latinoamericana, en esta sociedad católica, en esta sociedad que también es altamente racista. Entonces, pues digamos que la educación sexual también en las instituciones educativas, en los colegios, en los espacios académicos, también pues digamos tiene ciertas falencias y hay un cierto vacío con respecto a cómo interpretamos nuestros cuerpos y a cómo interpretamos también el tema de las identidades. Y también es bastante complicado digamos como entenderse y comprenderse tanto para uno y pues imagínense pues para el resto de personas. Entonces siento que ese sería como el punto o el quid de la cuestión y es como interpretamos la educación sexual y pues cómo se imparte también. La falta de esta, sobre todo. Y también la falta de esta, Sí, porque total. generalmente siempre hay vacíos y siempre hay mitos y siempre pues esa curiosidad siempre es fuerte. Es que Sí. si hay mitos hasta en la sexualidad de una persona cis hetero, imagínense la ignorancia que hay al frente de la sexualidad de la comunidad. O sea, lo digo, por ejemplo, en mi caso, una vez como que quedé pensando como a mí en el colegio en serio me enseñaron clases de educación sexual y creo que lo único fue como la reproducción y el pene y ya. O sea, ni siquiera fueron capaces de educarme en un colegio femenino sobre mi propio cuerpo, me educaron más sobre el cuerpo del hombre, entonces como bien hecho. No, claro, más que, pues de por sí, esto es una sociedad falocentrista, ¿no? Todo tiene que estar alrededor del pene, joder. Lo que nos Vi un faltaba. tuit que decía, no me voy a parar derecho porque si no estaría en posición fálica y no quiero estar en posición fálica. Ay, Ay, Dios. No, por ejemplo, sí, o sea, ese es un buen tema y muy importante porque el tema, pues, yo realmente educación sexual en mi colegio, como todos, no es sorpresa para nadie, no Yay. vi. Lo único que decían era como, muchachos, no lo No hagan. se embaracen. Es como, Hay enfermedades de transmisión sexuales. O la típica de la abstinencia. A mí también Exacto. sí, siempre me recomendaron mucho la abstinencia y siempre también pues se me enseñó que el sexo era entre un hombre y una mujer y se me enseñó también En el que matrimonio. y también se me enseñó justamente cómo a interpretar al género a través de la biología sexual básica. Entonces siempre era como este binarismo de existen genitales masculinos, genitales femeninos, pero nunca se me dijo, por ejemplo, que podría existir el hermafroditismo, por ejemplo, que es una cuestión bastante densa, o también pues digamos todo el tema genético también, o el tema de la androginia. Solamente se me enseñó que existían estos dos espectros, y así como me enseñaron a mí ese montón de cuestiones, pues imagínense a un montón de población que también ha sido educada bajo estos mismos prospectos y conceptos. Sí, decía, por ejemplo, Brigitte Batiste, la rectora de ella, ¿de qué universidad es que es rectora? De la EAN. En una conferencia en la que yo estuve, pues como saben, ella es bióloga, es genetista, y ella nos decía, todas las personas, absolutamente todas las personas en el mundo nos decía, todas las personas tenemos mente, y es algo que está comprobado. La genética es algo muy complejo como para encasillarlo en el binarismo. Pero bueno, pues es que también uno se pone a pensarlo y acá en nuestro querido Estado laico, en donde instituciones públicas tienen como lema Dios y patria, o sea, la verdad tenemos mucho camino que recorrer con eso. Y por si se me olvidaba contarles, recuerden que también tenemos una página parecida a Patreon, pero no es Patreon, sino es Buy Me a Coffee, en el que nos pueden apoyar monetariamente si les gusta este podcast y pues para nosotros seguir entregándoles contenido de calidad. Las personas que se conviertan en miembros van a tener la oportunidad de escoger de qué quieren que hablemos en el capítulo de cada semana, y también van a tener un podcast como aparte, más privado. Recuerden también que esta semana tuvimos unos invitados muy chimbitas, muy bacanos, a los cuales pueden ir a seguir en Instagram, allá como para chismosearles la vida. Pues nada, Alejandro aparece en Instagram como... Me pueden seguir en redes sociales, en Instagram como @alejoescritor y en Facebook como Alejandro Portillo Guerrero.
Camila aparece como Bueno, me encuentran en Instagram como @Camila guión al piso, Álvarez guión al piso 012. Joana, aparece como Mis redes sociales, pues bueno, Instagram lo voy a deletrear porque es un poco raro. Mi Instagram es @KELTALS. Y en Facebook me pueden encontrar como Joan Patarroyo.